Bueno, ya se va acercando, saludándolos a todos, se va acercando la hora, como nos dirá este texto. Para esta hora he llegado y para esta hora he nacido. Va llegando el tiempo para Jesús en las Escrituras, del cumplimiento de las promesas de Dios, de entregar su vida por cada uno de nosotros, de celebrar la Pascua de Jesús, el paso de este mundo y ser glorificado por el Padre. Ser elevado, que ya sabemos que significa no solo levantado en la cruz, sino glorificado a la diestra de Dios Padre. Y para nosotros, muchachos, ya también se va llegando el tiempo, ya se está acabando. Ya Domingo de Ramos, este que viene, y llegó ya Semana Santa, llegó la Pascua, con ella la vigilia pascual, la fiesta más importante de todos nosotros los cristianos, y no se puede olvidar que es fiesta, nunca olvidemos eso, que es fiesta. Que cuando la iglesia propone esos tiempos y la liturgia y todo, esos tiempos de gracia especiales son fiesta. Y fiesta es porque trae libertad, porque trae alegría, porque trae bienestar y porque trae cosas muy buenas, diferentes a veces a las fiestas o parrandas que nosotros hacemos, que nos dejan trasnochaditos o a veces maluquitos más bien. Entonces se aproxima la fiesta de la Pascua y vamos a comentar este texto del Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 20 al 32, donde Jesús anuncia su glorificación por su muerte. Y es un texto bien interesante y donde podemos sacar, miren, a veces uno mismo, a veces le pasa, pero generalmente pretendemos extractar como cosas de la palabra muy, mejor dicho, avanzadas y teológicas, y ahí es cuando la gente se enreda. Y cuando la gente va a determinadas reuniones, oíste, ¿y de qué se trataba esto? Porque a veces fallamos en lo que Jesús trató de hacer. Ejemplos claros, como vamos a ver hoy, el grano de trigo, que si no cae y muere, no da fruto. Muy sencillo para un agricultor, para cualquiera que haya sembrado una matica en la casa, para cualquiera que esté esperando el fruto de algo, sabe que primero tiene que sembrar esa semilla. Entonces a veces les decía que de pronto a veces se buscan cosas muy extraordinarias, pero lo sencillo es en donde está Dios. Lo sencillo es con lo que Jesús pretendió darnos los ejemplos, aunque hay textos pues obviamente más densos, más profundos y más complejos, pero el texto de hoy nos da unas enseñanzas muy claritas, muy concretas a nuestra vida, y aparte pues nos anuncia ya la muerte y resurrección del Señor, que va a ser glorificado, pero que antes tiene que pasar por la cruz, que no hay Viernes Santo, día de la cruz, día de la muerte del Señor, no hay Domingo de Resurrección, sin Viernes Santo. Que es muy raro que en nuestra vida no hayan Viernes Santos, no haya cruz, y póngale el nombre que usted quiera: cruz en el trabajo, cruz en la relación de pareja, cruz en miles de realidades en medio de nuestros miedos, de nuestros temores, pero que siempre termina en Domingo de Resurrección, y eso es lo interesante. Eso es lo interesante y no se nos puede olvidar, porque contemplando al crucificado vemos no la muerte, sino la vida que va a brotar de ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que la cruz es fecunda, que es necesario morir para vivir, que es necesario perder, entre comillas, la vida para ganar. No que lo haya dicho este técnico del fútbol, ¿cómo es que decía? Perder también es ganar, pero aquí se aplica claramente. Perdió la vida, pero ganó para nosotros salvación, vida eterna, esperanza, tantas realidades. Y a veces no lo entendemos. A veces cuando estamos en el medio del sufrimiento, llámese cruz, no entendemos que ahí, si tenemos los ojos abiertos, los oídos atentos a escuchar la palabra de Dios, hay una situación de vida. Mejor dicho, hay una situación de resurrección, de lo que estamos amenazados usted y yo. O sea que las situaciones de sufrimiento son las situaciones de dolor, de sufrimiento, son situaciones especiales para que usted y yo saquemos de ahí, o para que mejor el Señor de ahí saque con nosotros vida. Vida, no muerte. Por eso es que vamos a empezar a ver más adelante el sepulcro vacío. El sudario y las vendas ahí están, pero no está el cuerpo, porque es que las situaciones, repito, difíciles que estemos atravesando no tienen
la última palabra. Es necesario que el grano de trigo ¿qué? Muera y después germine y dé vida. Es necesario a veces que usted y yo pasemos por muchas situaciones, no que nos las mande el Señor, a ver si nos damos cuenta que ahí en esas situaciones está engendrada la vida, está la posibilidad de un nacer de nuevo. Es que miren, uno fácilmente coge una semillita de frijol, de alberja, de tomate, una semillita de tomate chiquitica y ahí esta semillita ¿qué? No es diferente la semilla de la planta, es lo mismo. Ahí está la vida, solo que a veces no la descubrimos porque solo vemos una semillita seca y este frijolito se puede transformar en una mata y sacar de ahí 1 o 2 libras de frijoles, frisoles, como le digan. Sí, igual tu vida y la mía, a veces la vemos seca como la semilla y creemos que ya no hay nada que hacer. ¿Recuerdan el tronco de Jesé? Tronco seco, y de ahí brotó ¿qué? El Mesías, casi nada. Y lo mismo pasa en nuestras situaciones de dificultad, en que creemos que nuestra vida se seca, que esa semillita no, hay que enterrarla, hay que morir a creer que ahí no hay vida para que pueda germinar nuevamente la vida que brota del costado abierto de Cristo. Y uno no cree, uno simplemente ve la semilla, incluso hay unas semillas muy particulares, ustedes las han visto que dicen, pero eso tan reseco, y sí es posible, claro, riéguela con el agua del costado de Cristo, con el Espíritu, con oración, con Eucaristía, y de ahí sale un árbol. ¿O acaso no nos dijo el mismo Señor, el reino de Dios es semejante a un granito de mostaza, que después llega a ser el árbol más grande y frondoso? Nos da tanto miedo el dolor, sufrir, las dificultades y todo lo que atravesamos que no nos damos cuenta que ahí, que esas lágrimas están regando las semillas de las bendiciones futuras. Porque es que el llanto y el dolor en medio de la dificultad está regando la semillita que va a germinar en lo que ni el ojo vio ni el oído escuchó que Dios nos tiene preparado. Todos hemos pasado por una situación de esa difícil, todos, y hemos descubierto que de ahí sale vida, que no era de muerte, que lo que creíamos que tenía la última palabra, Cristo crucificado, elevado en un madero, simplemente estaba ahí para ser glorificado y a vencer al príncipe de este mundo, que es el que nos golpea en tantas realidades porque le hacemos caso a su voz y no a la del Señor, y para levantado, para atraer a todos hacia Él, hacia sí. Eso es muy lindo, nos atrae en medio de la cruz, en medio de algo que creemos que es fatal, que es adverso, pero que sabemos que no, que es el signo de la vida, aun cuando veamos al Señor ahí crucificado y muerto, que es el signo de la esperanza, que es el signo de la alegría. Pero a veces no sabemos interpretar los signos de los tiempos, y todo lo que nos llega como dificultad, como desgracia, como lo que usted y yo vivimos normalmente, lo interpretamos como hasta aquí llegamos, porque se nos olvidan las promesas de Dios. Así como va a ser levantado el Hijo del Hombre, así como fue elevada la serpiente, va a ser elevado el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para que descubramos lo que veíamos anteriormente, que tanto amó Dios al mundo, que lo entregó para que nadie se condene. No vino a condenar, sino a salvar. Para que conozcamos al yo soy, porque en la cruz, cuando Jesús es glorificado, nos muestra la verdadera imagen de Dios. ¿Cuál? Un Dios que ama hasta más no poder, hasta explotar, diríamos, entre comillas, hasta explotar de amor, hasta partirse en 1000 pedazos en su Hijo en una hostiecita para entregarse a cada uno de nosotros. Y aquí va a ser elevado también para vencer al príncipe de este mundo y para atraer a todos hacia sí. La cruz es signo de atracción. ¿Por qué? Porque si la leemos bien, ahí vemos un amor que llegó hasta Él extremo, y nada atrae más que el amor genuino, verdadero y auténtico de Dios Padre para cada uno de nosotros. Entonces eso es lo que hay que ir entendiendo y hay que ir aplicándolo a nuestra vida, que es que a veces, tantas veces lo he dicho y se lo repito, creemos en el seguimiento del Señor. Es que el seguimiento del Señor es una vida ausente de dificultades.
¿Cómo estás? Bendecido tiene que ser la respuesta siempre, aún en medio del dolor y el sufrimiento, porque sé que esa cruz va a resucitar, porque sé que esa cruz es signo de amor y el amor levanta, echa fuera el miedo, nos pone en camino, nos ayuda a interpretar nuestra vida, a leerla desde el corazón de Dios, el amor genuino del Dios. Y eso es lo que Él mostró aquí. Entonces vamos a entrar un poquitico en el texto y a irlo como siempre aplicando a nuestras realidades, a nuestra vida de pareja, a nuestra vida con nuestros hijos, a nuestra comunidad, a nuestras relaciones, que es lo que pretende la palabra. Por eso siempre es Dios el mismo, ayer, hoy y siempre. Y por eso esta palabra nunca, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y es esa semilla. Miren, muy interesante hoy que vamos a ver. La semilla en los sinópticos es la palabra de Dios. Recuerden, la semilla que siembra Jesús. En cambio, la semilla, el granito de trigo en el Evangelio según San Juan, que es un poco más profundo, es Jesús. En el cuarto Evangelio la semilla es Jesús. Aunque en el trasfondo Jesús, recuerden, en el principio existía la palabra estaba junto al Padre, es el Logos igualmente, pero es interesante que aquí es la semilla que va a germinar para darnos la probabilidad a usted y a mí de tener vida y vida en abundancia, a pesar de que va a germinar y se va a transformar en nosotros en fuente de vida eterna, que va a germinar en nosotros y nos va a devolver la esperanza, aun cuando todavía no veamos nada. Y es interesante también entender que por muy mal que veamos a una persona, entre comillas, no, es que con este no hay nada que hacer, es que mire lo que hace, mire sus pecados, mire sus realidades, ahí está la semillita del amor de Dios. Y mostrando a Jesús, que es lo que nos van a pedir aquí que hagamos, esa semilla puede empezar a germinar en Él, y lo otro lo hace el Espíritu Santo. Es que no somos usted y yo los que actuamos y obramos, es Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo, que cae a tierra, que muere y que nos da la probabilidad germinando de tener una nueva vida. A todos, porque es muy lindo como dice, cuando sea levantado, atraerá a todos hacia sí. No dice a los de Yeshua, no dice a los que van a la Eucaristía a diario, no dice a los coordinadores, no dice a los líderes, no dice a los predicadores, no dice a los sacerdotes, no dice al Papa y a sus obispos, no, atraerá a todos hacia sí, sin excepción, porque es que el amor de Dios es universal. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos a todas las naciones. Entonces dice así el texto, capítulo 12, versículo 20. Había algunos griegos, recuerden que ya estamos en los preliminares de la Pascua, la tercera subida de Jesús a Jerusalén, tercera Pascua que nos narra San Juan. Había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos se dirigieron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron, Señor, le dijeron a Felipe, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús, y ya enseguida vemos que respondió a Jesús. Mire qué interesante, subieron a la fiesta de la Pascua, que recuerden que Pascua es paso. Subieron y viene el paso del Señor por nuestra vida. Subieron unos griegos, o sea, unos paganos, o sea, unos que no contaban y de hecho no podían hablar directamente con un rabino según la ley judía porque estaba prohibido. Entonces subieron a adorar, a postrarse también ante Jesús. Seguro habían oído hablar de Jesús y es muy interesante que sean griegos, porque los griegos buscan sabiduría, buscan conocimiento, buscan miles de cosas y con eso pretenden llenar su corazón. ¿Qué hay detrás de esta imagen de que subieron unos griegos? Que no es suficiente el conocimiento, que no es suficiente el tener, que no es suficiente el poder, que el hombre siempre es un buscador en busca de algo, aun cuando no lo sepa. Y ese algo, o ese alguien mejor, es Dios. Sin duda habían oído hablar de Jesús, sin duda habían escuchado y le dijeron ¿a quién? A 2 discípulos. O sea que usted y yo como discípulos estamos llamados a ser intermediarios para que mucha gente conozca a Jesús. ¿Lo estamos haciendo? ¿Cuántos discípulos hemos llevado hasta Jesús? Recuerden que
el fruto maduro de una verdadera evangelización es hacer discípulos. Por eso fue que estos le preguntaron a Felipe y después a Andrés. En el trasfondo está porque tenían nombres griegos y eran más cercanos a su lengua. Pero lo primero que le dijeron es: queremos ver a Jesús. ¿Usted qué quiere? Habría que preguntar. Estos dos querían ver a Jesús. ¿Para qué? No nos dice el texto. Nos da a orientar probablemente por lo que les he dicho, que buscaban sabiduría, buscaban conocimiento y miles de cosas, que eso no era suficiente, que no son mis títulos, que no es lo que yo sé, que no es que conozco mucho de las escrituras, que tarde o temprano descubro que hay un vacío que solo puede ser llenado por el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y que nosotros, repito, como discípulos buscaron a 2 discípulos, sin duda, porque veían en ellos actitudes y acciones que mostraban que habían conocido o que estaban cerca o que conocían a Jesús. Les decía: ¿usted qué quiere?, nos pregunta hoy el Evangelio. Los griegos querían ver a Jesús, pero no dónde está o quién es. Ver en las Sagradas Escrituras es conocer, adherirse y entrar en intimidad con. Querían establecer una relación con Jesús. ¿Qué decimos nosotros cuando, por ejemplo, los hijos nos dicen: papi, mami, queremos ver a Jesús? Mire, Felipe y Andrés no salieron con un discurso: vengan, griegos, amados griegos, les voy a traer ya la Torá y voy a empezar a leerles. No. Felipe fue a buscar a otro hermano. ¿Qué nos dice esto? Que la mejor manera de mostrar a Jesús es en comunidad con otros hermanos. Es muy lindo este pequeño detalle. No es uno solo, que de por sí estamos llamados a mostrarlo y a reflejar como en un espejo su gloria y a tener el buen olor de Cristo, lo sabemos. Pero mire qué interesante, fue y llamó a, y después fue ¿dónde? Jesús. No empezó con discursos, no empezó con miles de realidades, y eso que Jesús, aquí vamos a notar que la pregunta se quedó como en el aire: queremos ver a Jesús, y él empezó con su discurso, porque es que trata es de mostrar que él va a ser glorificado, va a ser entregado y después va a resucitar. Pero entonces les decía, cuando por ejemplo nuestros hijos nos dicen: queremos ver a Jesús, ¿nosotros qué hacemos? Venga, reunámonos a orar, bien hecho también. Vamos a la Eucaristía, bien hecho. Pero ¿sabe qué nos dice hoy concretico este texto? Cuando dice: queremos ver a Jesús, queremos ver en ti, papá, las actitudes de Jesús. Porque es que yo soy el rostro de Jesús para mis hijos. Ay, por Dios, apague mejor y vámonos. Mi esposa es el rostro de Jesús para mis hijos, para sus padres, para los hermanos de comunidad y para todos. Que Jesús ven en nosotros. O como tantas veces hemos preguntado: ¿te han confundido con Jesús alguna vez? Pues a mí sí, porque me llamo Jesús. Ojalá fuera por sus actitudes. Ojalá fuera por sus actitudes. Queremos ver a Jesús es: queremos ver en tu modo de pensar, de actuar y de vivir las actitudes de Jesús. O sea que el testimonio. Que fallamos todos, empezando, alzo no una y no 2 manos. Pero esa es la mejor manera de mostrarle a Jesús, primero a mis seres queridos. Recuerde que es que primero hay que ser testigo en la familia. Jerusalén, Judea y Samaria. Jerusalén, familia; Judea, los cercanos; y Samaria, los enemigos. A ellos hay que mostrarle a Jesús, no con discursos, sino en comunidad con otros y con actitudes concretas. ¿Cuáles? La envidia que despertaron los primeros discípulos cuando los vieron. Mirad cómo se aman. ¿Y cuál amor? Ya vamos a ver más adelante cuál amor. El que es capaz de entregarlo todo, el que se niega a sí mismo, el que aborrece su vida para ganarla, el que no ama su vida. Ese es el amor. Y ahí sí mostramos que el mensaje de Jesús es atrayente.
Es lo que decía, creo que Gandhi tal vez: me basta ver a los cristianos para no creer en Dios. Me basta oírlos cantar para no creer en Dios. Esto de la coherencia, creo que mañana voy a hablar de este tema en Profesionales, la coherencia. Mostrar a Jesús, queremos ver a Jesús, ¿y cómo lo mostramos? No es ni tan difícil. Lo que pasa es que no renunciamos a nuestra vida, no somos capaces de morir. Es que morir es muy difícil. Levante la mano el que quiere morir. Es muy difícil. Es muy difícil y hay que morir al hombre viejo para que nazca el hombre nuevo revestido del rostro de Cristo. ¿Cómo mostramos a Jesús aquí en la casa? Tardo a la cólera, lo tengo, pero al revés. No se enoja, no se engríe, rico en piedad y misericordia, con actitudes concretas. Por eso es que va a decir aquí: el que quiera seguirme, que sirva. Que me sirva. Va a decir: el que quiera ser discípulo, que me sirva, que tenga estas actitudes, porque ahí ven el rostro de Jesús. ¿Qué veía la gente en el rostro de la Madre Teresa de Calcuta? A Jesús de falda y con, bueno, no sé qué tal, bueno, deje así. Y a Jesús, eso era lo que veían en Teresa de Calcuta. ¿Qué ven en tantas personas que ni siquiera son conocidas, ni están en lo de los santos, ni nada? Ven a Jesús. Misericordia. ¿Recuerdan cuando vimos el juicio final? Porque tuve hambre, porque tuve sed. Eso es, queremos ver a Jesús. ¿Qué más Jesús vamos a mostrar que arrimarnos a alguien que nadie le da la cara y darle un abrazo y ayudarle? Entonces es interesante esta primera parte. Y los griegos eran los que lo buscaban, los que sabían que el corazón no se llena sino con el amor de Dios. Dos preguntitas quedan. ¿Qué queremos nosotros en este seguimiento cuando vamos a la Eucaristía, cuando oramos, cuando hacemos el Santo Rosario, cuando hacemos tantas cosas? Y segundo, ¿cómo estamos mostrando a Jesús? Principalmente, ¿dónde? En mi casa. Y no con palabrería, prédicas y Padre Hernán decía, tanto documento, y no lo estoy desestimando. No es que sea malo, pero necesitamos menos documento y más. Mirad cómo se aman, les decían a los primeros discípulos, les estaba hablando ahora. Y eso incitaba: oiga, ¿qué tenemos que hacer para vivir como ustedes? Era la pregunta que le hacían. Porque queremos ver a Jesús, si ya se los mostramos, ayudando a compartiendo, perdonando, tal cosa. Jesús les respondió, fueron a decírselo a Jesús: Jesús, ve, te quieren conocer. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Ha llegado la hora. Hace tiempo llegó nuestra hora, el día de la salvación es hoy. Ya va a llegar la Pascua, ha llegado la hora, ha llegado la hora. ¿Recuerdan las bodas de Caná, la boda de Caná? ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Ya el mismo dijo, ha llegado la hora ¿de qué? De mostrar ese amor extremo hacia los demás, de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Que es glorificado? Que vean en ti, Padre, y en mí la misma voluntad, que vean en mí el amor hasta el extremo que tú no les tienes a ellos, la manifestación sensible de Dios, la gloria, que vean ese Dios tan distinto al que hemos fabricado imágenes de poder, de miles de cosas, a ese Dios que entró montado en un burrito. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado y nosotros con él, no solo elevado en la cruz, sino exaltado y resucitado a la diestra de Dios Padre. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, recuerden que cuando Jesús dice esto es que va a decir algo muy, muy importante. Que no es que, ¿por qué no toma el control y adelanta? No, es que va a decir algo muy importante. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. En algunas traducciones dice infecundo, pero la mejor traducción y que vamos a aplicar es esta. El griego original dice queda solo, aislado, sin nadie. Repito. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Detengámonos ahí un momentico.
Aquí la semilla es Jesús, que cae a tierra, muere y da mucho fruto. Su pasión, muerte y resurrección. Pero aplicado a nosotros, recuerden lo que decía el Evangelio según San Juan, aquí mismo en capítulo 15, la gloria de mi Padre en que ustedes sean mis discípulos, en que den frutos y frutos que perduren. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que solo hay una manera de que nuestra vida sea fecunda y de que demos frutos, y es muriendo, y es cayendo a tierra. Apliquémoslos a la relación de pareja. Solo hay una manera de que en nuestra relación de pareja se den frutos y sea fecunda. ¿Cuál? Que los dos caigamos a tierra. ¿En qué? En nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra prepotencia. Mejor dicho, nos dice este texto ¿a qué tengo yo que morir para que en mi vida de pareja, en mi vida como ser humano íntegro, en mi vida con mis hijos, en mi trabajo, se den frutos? Porque si no, es tremendo, queda solo. Mejor dicho, nos está hablando o de amor o de egoísmo. Por eso enseguida nos va a explicar que el que ama su vida la pierde, pero el que la aborrece, entre comillas, el que la pierde, la gana para la vida eterna. Entonces, o morimos o dejamos esa manera vieja de ser, o dejamos a un lado el orgullo, o dejamos a un lado esta soberbia, o no vamos a hacer fruto en nuestra vida y vamos a quedar solos, sí, cada uno en su casa por su lado. No, es que yo ya no me la soporto, yo ya no me lo soporto, yo ya no me lo aguanto. ¿Qué tendremos que dejar caer de nuestro corazón para que muera y para que esa semilla del reino germine en nuestro corazón y en nuestra vida y se transforme en ese árbol frondoso donde hay lugar para mi esposa, mis hijos y todos los demás hermanos? ¿Qué será lo que usted no ha querido dejar caer? A lo que no ha querido renunciar. Y por eso es que miren, vuelvo y le repito, segunda vez, tercera, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. A veces no entendemos, porque es que les decía, morir no es fácil. Dejar todas esas realidades que me han arrastrado durante tanto tiempo. Sí, es que hay que enterrarlas. Es que caer a tierra es llegar hasta el lugar más bajo a nivel del planeta. Como cuando Jesús lavó los pies, se agachó hasta la altura más baja posible para enseñarnos algo. Y hoy nos está diciendo, si el grano de trigo, si tu corazón no muere a esas realidades que están ocupando ahí el lugar de Dios, no vas a dar fruto y entonces no vas a glorificar a Dios como lo glorificó Jesús entregando su vida a pesar de, vamos a ver, de la angustia y el temor que sintió, porque en este texto está oculto no, o un poco menos evidente, Getsemaní, la transfiguración. Sintió pavor y sintió miedo, como cuando usted y yo estamos sufriendo o vemos que viene el virus o la amenaza de muerte, sentimos temor y miedo. Pero que no nos dé miedo, porque esas situaciones de muerte se transforman ¿en qué? En frutos para la gloria de Dios Padre, y somos discípulos. Entonces tenemos que revisar. Recuerdan, ahí en el trasfondo también estará una medio metáfora. Es necesario que yo disminuya o muera para que Jesús crezca y germine en mí, para que cada día Él ocupe más lugar en mi vida. Primera pregunta, ¿qué queremos al ver a Jesús? ¿Qué queremos? Segundo, ¿cómo lo mostramos? Tercero, ¿a qué tenemos que morir concretamente para tener nueva vida? En nuestra relación de pareja, con nuestros hijos, nosotros mismos, con todos. ¿A qué tenemos que morir? ¿Qué será lo que tiene que caer de mí? ¿Y cómo? Con la ayuda de la palabra. Ustedes están limpios gracias a la palabra. Nos va podando para que caiga eso que tiene que morir y germine que caiga el odio y germine en perdón. Que caiga el no diálogo y germine en entendimiento. Que caiga la indiferencia afectiva y germine en abrazos, en ternura, en dulzura. Eso es, pero uno no ve el grano de trigo, qué interesante, sí, claro, uno sabe
Uno sabe, y repito, aunque la semilla se vea muy seca, ahí hay vida. Aunque nuestra relación de pareja tenga muchas dificultades, aunque haya dificultades económicas, de todo, hay vida, porque la semilla del reino, el deseo de Dios, está inscrito en el corazón de cada hombre. Eso es muy lindo. Ahí está. Hay que regarla. Hay que regarla. Hay que mostrar a Jesús. Hay que orar. Hay que trabajar en comunidad. Hay que perseverar. Hay que perseverar, porque es que si echo la semillita y la riego el primer día y no más, no germina. O la riego yo cada 3 meses voy a comunidad. ¿Qué va a germinar ahí? Nada, nada, ustedes me entienden, y no lo digo yo, lo dice el Señor. Queda el solo en soledad. Miren, es que es tremendo. ¿Qué es solo? Una vida frustrada. Una vida seca, una vida reseca. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la fuente de la vida, porque no fuimos capaces de entregarle lo que no nos dejaba vivir conforme a la vocación con que fuimos llamados hijos de Dios. Por eso el bautismo es morir para nacer de nuevo. ¿De dónde? Del agua que brota del costado de Cristo, del agua y del Espíritu, para ser adoradores en espíritu y en verdad. Hay que morir. Hay que nacer de nuevo. Cada rato lo oímos. Nicodemo, tienes que nacer. Y uno lo oye, pero es que es uno. A ver qué aspectos. Mire hoy cuáles tenemos que dejar caer. El que ama su vida la pierde. Y el que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. El paralelo en San Marcos. Recuerdan, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. O el que se humille será exaltado y el que se ensalce será humillado. Lo que decía en San Marcos es esto mismo. ¿Y qué es amar mi vida? Amar el egoísmo, el no ser capaz de morir. Porque como no soy capaz de entregar, amo mucho mi vida, mi orgullo, mis posesiones, mis riquezas, mi fama, lo que dicen de mí, todas esas cosas. Y entonces termino en un egoísmo y termino solo, porque termino en una individualidad que no es lo que quiere el Padre, que vivamos en la fraternidad con otros hermanos. Y entonces no somos capaces de atraer a todos hacia sí, que es lo que hace el Señor. Porque ¿cómo es que atraigo? Mostrando a Jesús. ¿Cómo atrajo Jesús? ¿Cómo atrae a todos hacia sí? Mostrando ese amor tremendo de Dios. Es que mi papá entregó a su único hijo por mí. Tengo que buscar ahí algo que puede llenar mi corazón. Y el que odia su vida o aborrece unas traducciones. Entonces tengo que odiarme y aborrecerme. No, son esas realidades. El que vive en función de los demás. Ese es el que no ama su vida. El que la entrega como este grano de trigo, Jesús, que cayó en tierra, murió para que usted y yo tuviéramos vida. Entonces tenemos que revisar, cuarto. ¿Me amo? ¿Amo mi vida más que la de los demás? ¿Amo mis seguridades económicas? ¿Amo mis privilegios? ¿Amo mi orgullo? ¿Amo tanto mi manera de ser que no soy capaz de desprenderme? El que ame su vida, la pierde. El que la pierda por mí, dice Jesús, y por el Evangelio, la ganará aquí y ahora y después para la vida eterna. ¿Cómo nos jugamos aquí el futuro y no nos damos ni cuenta, pegados de mil tonterías? Pegados de mil tonterías e incapaces de morir. Porque es que implica sufrimiento, ya vamos a ver en Jesús. Dejar yo esta manera de ser y ya convertirme en servidor de todos. Dejar yo esta manera de ser en que siempre mi esposa es la que me ha tenido que venir a pedir perdón y pasar yo a ser el que pida perdón, el que la busque. No, yo más bien sigo tranquilo en mi Eucaristía, en mis leyes y en mis cosas, como veíamos, en mis mandamientos, y yo sé que con eso ahí me voy yendo. No, la palabra es más que eso, la palabra exige más que eso. Al que tiene oídos, el otro se hace el bobo. El otro dice, ve ¿quién le dijo a este que eso es así? No, eso está muy claro. A mí el padre tal me dijo, no, es que es la palabra de Dios, no chucho. Y repito última vez, el que ama su vida la pierde y el que la odia en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, versículo 26. Qué lindo aquí como menciona la única manera de mostrar a Jesús, de dejar ver a Jesús en nosotros es
siendo discípulos. Ahí nos está diciendo las dos características del discípulo. Estaban atentos. Si alguno me sirve, si alguno me sirve, que me siga. Las dos características del discípulo: seguir y servir. Y en el servicio concreto, Mateo capítulo 25, es que mostramos a Jesús. ¿Cuándo es que ya se lo han aprendido? Cuando tuve hambre, cuando estuve sediento, cuando necesité que me llamara alguien, cuando me abrazaron, cuando me llevaron un pedacito de pan, cuando me dijeron nadie te juzga, yo tampoco, cuando me dijeron te perdono, ahí es que sirvo. Y entonces si alguno me sirve, está haciendo esto, que me siga y se transforma en discípulo mío. ¿Para qué? Para que empiece con mi ayuda a morir a todas esas realidades, porque es Jesús el que nos da la gracia de morir a todas esas realidades y nos permite nacer a una nueva vida. ¿De qué? De servicio, de amor y de entrega, que es la verdadera vida que hace feliz. Lo otro es todo tan relativo. Hicimos un viaje que, mire, uno a lo último termina sin acordarse ni de dónde estuvo paseando. ¿No te acordás de ese? Sí, yo sí, yo no me acuerdo de nada. Es que lo único que queda grabado en el corazón es el amor infinito de Dios. Lo otro todo pasa. Y no es que nos salgamos. Muy de rico salir en familia, y lo digo por mí. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Mire, es que estar con Jesús ya sabemos qué es. Conjugar todos los verbos como lo haría Jesús. ¿Para qué? Para mostrar a Jesús. ¿Quieren ver a Jesús? Venga, les muestro. No les enseño carreta, sino venga, les muestro. Y entonces ya viene la otra partecita de este texto donde dice Jesús: y ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora es para esto. Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo: le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Entonces, claro, la angustia. ¿Cómo nos llega a usted y a mí la angustia cuando tenemos que morir a tantas cosas? Porque creemos que con esos apegos y esas cosas, sin eso, no podemos vivir. El trasfondo aquí es claro: Jesús está angustiado como verdadero hombre por el destino que le espera. Es más, recuerdan Getsemaní: si es posible, aparta de mí este cáliz. Pero es interesante esto, y para que lo apliquemos a nosotros, tenemos claro a lo que vinimos acá, porque él dice: no, pero ¿qué diré? No, para esta hora he llegado, a esto vino el mundo. Quinto, ¿usted a qué vino? Y lo está cumpliendo, lo estamos cumpliendo el propósito, porque Jesús dice muy claro: para esta hora he llegado, para esto he venido, a pesar de que mi alma está turbada, Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, si esto es a lo que yo vine. Entonces, ¿qué hace? En medio de la angustia, de la turbación, de ese casi, mi alma está triste hasta el punto de morir, que mencionan los sinópticos. ¿Qué dice? Llama a Dios Padre. Llama a Dios Padre. Si tenemos claro a qué vinimos a este mundo, que espero que lo tengamos claro, aunque a veces se nos olvida: a reproducir la imagen de Jesucristo, a que Cristo se forme en mí y en todos, a servir, a amar, compartir y perdonar. Si tenemos claro eso, cuando lleguen los momentos de angustia, los solucionamos, los atravesamos llamando a Dios Padre. Que es lo más lindo de Getsemaní: Padre. Descubrir que uno tiene un papá en medio de los momentos de angustia y en los momentos difíciles. Para esta hora he venido. ¿Usted a qué vino? Usted y yo a qué vinimos. Repito, ojalá esté claro, porque es que si se nos olvida, por eso es que no somos capaces de morir, por eso es que no mostramos a Jesús, por eso es que empezamos a amar nuestra vida, nuestras realidades, y apegándonos a miles de cosas, y no somos capaces de hacer lo que hizo Jesús. Es que sabía que vinimos a que nos crucifiquen también, y a que de ahí salga vida para los demás. Si me hago entender, a entregar nuestra vida por los demás, a llegar hasta allá, hasta ese extremo. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. ¿Cuál extremo? Llegar hasta la cruz. ¿Hasta dónde soy capaz de llegar yo en el propósito de mi vida, para que los demás conozcan, amen y sirvan a Jesús, especialmente mis seres queridos? No, yo más bien poquito, es que mi orgullo, y sí, por eso, si el grano de trigo no cae y muere, se queda solo.
y te sales quedando solo, viudo, aun cuando estés casado ahí acompañado. Nos salimos, oh viuda, me hago entender, porque no soy capaz de morir a lo que va a generar nueva vida. Aun cuando nos dé temor, lo aplicamos aquí, aunque nos dé miedo, aunque nos llene de angustia miles de situaciones, morir a confiar solo en el dinero, eso es tremendamente duro. ¿Por qué? Porque uno dice, sí, Dios, pero el dinero aquí a un ladito. O Dios o el dinero. Lo he glorificado y de nuevo le glorificaré. Le está diciendo, mire, en el trasfondo estaba la segunda lectura que decía, a quien con súplicas y ruegos clamó al cielo para ver si era escuchado. Efectivamente Dios lo escuchó. En medio de esta angustia clamó al cielo y dice, Dios lo escuchó, pero no dice Dios lo libró. No le ahorró pasar por ese sufrimiento. Porque es que para morir hay que pasar por un sufrimiento. Para tener una nueva vida implica sacrificio, muchachos. Eso no es fácil y no somos capaces de hacerlo. No nos atrevemos porque como creemos que es con nuestras propias fuerzas, pero dice muy lindo, fue escuchado, pero no le ahorró eso, sino que después respondió resucitándolo. A usted y a mí igual. Vamos a ser resucitados en medio de todas estas dificultades si nos atrevemos a morir y a dejar todas esas cosas que no nos permiten tener una nueva vida. Pero uno es muerto de miedo y de temor, y el miedo a la muerte sí que nos acompaña toda la vida. Carta a los Hebreos. Y entonces una voz del cielo, vino una voz del cielo, les decía, lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Por eso les decía que en este texto está inmerso la angustia del huerto de Getsemaní. Acaba de decir, mi alma está angustiada. Y la voz del cielo. La voz del cielo, que es lo que decía, este es mi hijo, escúchenlo. Y por eso todos dijeron a continuación, miren qué interesante, o escuchen, la gente estaba allí y la oyó, decía que había sido un trueno. Recuerden que a veces la voz de Dios en algunos salmos y en el Antiguo Testamento era asociada como un trueno. Entonces algunos decían, ha sido un trueno, otros decían, le ha hablado un ángel. Pero Jesús respondió y hoy no responde, no ha venido esta voz por mí, sino para nosotros. Esa voz es para nosotros. Esto que estamos escuchando es para usted y a mí, no para, ay, que se hubiera conectado aquel, ve que estuvo tan bueno el tema, no, es para usted y para mí. Esta voz nos está diciendo claramente que Jesús ha sido glorificado y exaltado para atraer a todos hacia sí, y que para llegar a Él tenemos que morir y nacer de nuevo, amar más que nuestra vida, negarnos a nosotros mismos para poder mostrar a Jesús, que los otros lo puedan ver y ser intermediario para que ellos lo conozcan, lo amen y lo sigan. Y que en los momentos de dificultad, así como Jesús, también clamemos nosotros y digamos, Padre, y como Él fue escuchado, nosotros vamos a ser escuchados, no necesariamente sacándonos de inmediato, que es lo que pedimos, sácame del sufrimiento, del dolor, de la muerte, que esta enfermedad se quite, que todo eso, sino que va a responder como respondió con Jesús, resucitándonos. ¿Y qué resucitándonos? Dándonos una nueva vida que ya es posible por la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Porque ese granito de trigo cayó en tierra y murió. Y después volvió a germinar y da mucho fruto. ¿Frutos de qué? De salvación, de justicia, de verdad, de perdón, de misericordia. Y eso es lo que el Señor quiere. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Mire, ya les decía a veces que ponemos a pelear, no, aquí está Satanás y aquí Dios y eso está reñido y quién sabe los jueces qué puntuación van a dar. No, el príncipe de este mundo ya es echado fuera, ya ha sido vencido. Recuerden allá en otro texto que dice, llega el príncipe de este mundo y es echado afuera, no tiene nada que ver. Entonces nosotros tenemos que morir a una nueva vida y luchar contra todo lo que pretende el príncipe de este mundo. ¿Qué? Donde hay división de familia está el príncipe de este mundo. Donde hay envidias está el príncipe de este mundo. ¿Y qué dice Jesús con su glorificado? Ya ha echado fuera el príncipe de este mundo. Nosotros también tenemos que todas las situaciones de división, de violencia, de celos, de todas estas cosas, vencerlas con la ayuda del Señor, muriendo y resucitando a una nueva vida. Porque el príncipe de este mundo ya es echado afuera, será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí.
Decía esto para significar de qué muerte iba a morir. Y hasta ahí llegamos. Y yo, cuando sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Miren, la mejor manera de atraer a la gente hacia el Señor es que muriendo, teniendo las actitudes de Jesús, naciendo de nuevo y mostrándolo no tanto con discursos, sino con hechos reales, con acciones concretas. Porque dijo, el que me quiera servir, que me siga. Y esa es la función de nosotros los discípulos, que todos serán atraídos hacia Él, porque lo único que atrae hacia una persona es un amor genuino y verdadero, que fue capaz de morir y entregar todo lo que tenía para que usted y yo seamos felices. Último punto, ¿cómo estamos atrayendo a los otros hacia Jesús? Quedaron varias preguntitas. ¿Cómo atraemos a los otros hacia Jesús? Terminó como fue, y yo, cuando sea levantado de la tierra, está hablando de la crucifixión y después la exaltación y glorificación, atraeré a todos, sin distinción. A veces nos dedicamos a atraer, no más los de la escuela, el que va, no, es a todos a los que tenemos que atraer. Señor Jesús, hacemos nuevamente un acto de fe en tu presencia. Te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo de nuestra alma y que no vuelve a ti vacía, sin que haya realizado lo que quisiste y haya cumplido aquello para lo que la enviaste. Hoy te pedimos que nos ayudes a mostrarte, a ser el rostro tuyo para nuestra familia, especialmente nuestros cercanos y aún para nuestros enemigos. Que seamos intermediarios y no piedras de tropiezo para que otros se encuentren contigo, porque ven tanta incoherencia que simplemente se limitan a decir lo que escuchamos con tanta frecuencia. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia ni en los cristianos. Es porque nos falta seguirte y servirte, porque nos falta tomar en serio este discipulado y de doblegarnos, agacharnos, dejar nuestro orgullo, nuestra soberbia, ese complejo de superioridad, ese creernos mejores que los demás, caer en tierra, tomar sensatez de que venimos de la tierra, de la Adamá, y nacer a una nueva vida, donde tengamos tu buen olor y reflejemos como en un espejo tu gloria. Que sea, Señor, tu Espíritu dándonos esa fuerza para ser verdaderos testigos tuyos en Jerusalén, Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, y que mantengamos los ojos fijos en ti, el que inicia y lleva a la plenitud la obra de la fe. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.